Si tú quieres tener un día verdaderamente bendecido hoy, lo primero que debes hacer es apoyar este video con tu like y suscribirte ahora mismo al canal. Sí, así como lo escuchas. Porque quien no difunde la palabra de Dios no puede esperar recibir las promesas que ella trae. Jesús fue claro en Lucas 9:26. Aquel que se avergüence de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él. Así que no pierdas esta oportunidad. Comenta, comparte este mensaje y deja claro de qué lado estás. Lo que vas a escuchar en este video no es algo común. Se trata de un tema silenciado por generaciones. ¿Tuvo Jesús una esposa? ¿Por qué este asunto nunca se abordó de forma abierta? ¿Qué verdades se esconden entre los textos suprimidos, los códices antiguos y los evangelios que fueron prohibidos? Prepárate, porque vamos a desenterrar revelaciones que podrían transformar tu fe desde las raíces. Durante los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia no era una institución unificada como la conocemos hoy. Más bien, estaba formada por pequeñas comunidades dispersas, cada una con sus propios textos, enseñanzas y formas de vivir la fe. Fue un tiempo de fervor espiritual, de diversidad teológica y de intensos debates sobre quién era realmente Jesús y qué significado tenían sus palabras. En ese clima tan abierto, comenzaron a surgir escritos que mostraban un rostro distinto del Mesías. Uno, más humano, más íntimo y, en ocasiones, vinculado estrechamente con una figura femenina en particular, María Magdalena. Pero muchos de esos textos no se perdieron por casualidad, fueron suprimidos de manera deliberada. Y es ahí donde comienzan a revelarse las primeras curiosidades religiosas, indicios claros de un patrón de ocultamiento premeditado. ¿Por qué la Iglesia habría querido esconder ciertas versiones de la historia? La respuesta no es sencilla, pero tampoco es un misterio impenetrable. Muchos de los evangelios conocidos como apócrifos no surgieron de enemigos de la fe ni de herejes declarados. Al contrario, algunos de ellos provienen de las mismas comunidades que veneraban a Jesús como el Mesías. El problema no era su origen, sino su contenido. Estos escritos presentaban una imagen de Jesús que no encajaba bien con el modelo de poder que comenzaba a construirse. Era un Jesús demasiado humano, demasiado cercano, con una visión que elevaba a las mujeres y daba voz a los marginados. Para una iglesia que buscaba orden y control, eso era una amenaza. A medida que el cristianismo se institucionalizaba bajo el manto del Imperio Romano, surgió la necesidad de crear una narrativa única, coherente y, sobre todo, controlable. En ese proceso, textos que mostraban a Jesús con vínculos afectivos profundos o que daban protagonismo espiritual a figuras femeninas, como María Magdalena, fueron eliminados progresivamente. Lo que no encajaba con la nueva ortodoxia era retirado de la liturgia, prohibido e incluso perseguido. Así, poco a poco, los relatos que ofrecían una visión más rica y diversa del Maestro fueron calificados de heréticos. El Nuevo Testamento, tal como lo conocemos hoy, no fue simplemente un canon inspirado por la fe, sino también el resultado de decisiones políticas que definieron qué debía creer el pueblo cristiano. Pensemos con sinceridad espiritual. ¿No sería coherente con la compasión de Dios permitir que su Hijo experimentara una vida humana completa? ¿Por qué nos resulta tan difícil imaginar a Jesús riendo, amando, llorando o compartiendo su vida con alguien especial? Tal vez el problema no está en la fe, sino en siglos de condicionamiento cultural. La imagen de un Jesús célibe, distante, casi inalcanzable, ha sido reforzada como la única posible. Pero al leer con atención los evangelios suprimidos, como el de Felipe o el de María Magdalena, descubrimos otro retrato, el de un maestro cercano que valoraba a las mujeres, que confiaba en ellas, que las consideraba parte activa de su misión
y eso, lejos de restarle santidad, lo hace más divino en su humanidad. Estas curiosidades religiosas no pretenden debilitar tu fe, sino invitarte a reflexionar con el corazón abierto. En muchos de estos textos antiguos, María Magdalena no aparece como una simple discípula, sino como una figura central, una mujer con revelaciones directas de Jesús, incluso rivalizando en autoridad espiritual con Pedro. ¿Cómo es posible que una mujer tuviera tal protagonismo en los escritos primitivos y, sin embargo, más tarde fuera reducida a un estereotipo? La respuesta no es accidental. Se trata de siglos de reescritura deliberada de la historia sagrada. El cristianismo primitivo fue mucho más inclusivo y espiritual de lo que las versiones oficiales nos hicieron creer. La iglesia naciente estaba llena de voces, y muchas de ellas eran femeninas, místicas, líderes, mensajeras de sabiduría. Pero con el tiempo, ese coro de espiritualidad diversa fue silenciado por estructuras patriarcales que temían el poder transformador del mensaje de Jesús si era transmitido tal como fue. La cercanía de Jesús con María Magdalena no solo era incómoda, era peligrosa para una jerarquía religiosa que se estaba formando, porque implicaba que el Mesías no solo respetaba a las mujeres, sino que las empoderaba, y eso, en un sistema dominado por hombres, era subversivo. Por eso, lo que no se pudo eliminar se deformó. Lo que no se podía borrar fue tergiversado. El hecho de que ciertos textos hayan sido escondidos o eliminados no significa que sean falsos. De hecho, muchos estudiosos bíblicos reconocen que algunos de estos evangelios apócrifos tienen mayor cercanía temporal con la época apostólica que los textos que quedaron en el canon. Entonces, ¿por qué no se nos enseñan? ¿Por qué cuando un creyente pregunta por ellos recibe evasivas, desprecio o acusaciones de herejía? ¿Acaso no es más peligroso ignorar lo que Dios pudo haber revelado? Hoy, como creyentes, tenemos el deber de buscar la verdad sin miedo, porque si Jesús realmente compartió su vida con una mujer, eso no debilita su divinidad, la enriquece con significado humano. Es justamente en estos textos marginados donde tal vez se encuentre una de las revelaciones más asombrosas de nuestra fe. María Magdalena, lejos de ser una figura secundaria o una pecadora arrepentida, como muchas veces se nos ha enseñado, podría haber sido la persona más cercana espiritualmente a Jesús. Cuando oímos su nombre, es común que lo asociemos con una mujer pecadora, una prostituta transformada por la misericordia divina. Pero esa imagen no proviene de los evangelios. Si leemos cuidadosamente las Escrituras, en ningún lugar se afirma que María haya sido prostituta. Esa etiqueta fue impuesta siglos después, como parte de un esfuerzo por minimizar su verdadero papel en la historia sagrada. ¿Por qué esa necesidad de oscurecer su identidad? Porque el lugar que María ocupó en la vida y misión de Jesús fue mucho más profundo de lo que nos han permitido saber. Las curiosidades religiosas que giran en torno a su figura apuntan a una verdad enterrada. Ella fue clave en el círculo íntimo del Maestro. Presenció momentos que muchos de los propios apóstoles no vivieron. Permaneció junto a la cruz cuando casi todos huyeron. Fue la primera en ver al Cristo resucitado, según Juan 20:18. Y lo más asombroso, fue enviada personalmente por él para anunciar la resurrección a los demás discípulos. En términos espirituales, eso la convierte en la primera evangelista. La tradición oriental incluso la llamó apóstol de los apóstoles. Entonces, si fue tan importante, ¿por qué terminó siendo vista solo como una mujer marcada por el pecado? La respuesta es tan dura como reveladora. Porque era mujer.
La figura femenina fue sistemáticamente silenciada a medida que el cristianismo se transformaba en una religión institucionalizada. Las primeras comunidades cristianas reconocían el liderazgo de mujeres, predicaban, profetizaban, guiaban. Pero conforme la fe fue absorbida por estructuras de poder masculinas, todo lo que representaba una amenaza para esa jerarquía fue borrado o distorsionado. María Magdalena pasó de ser la testigo principal de la resurrección a un símbolo de arrepentimiento. Una degradación estratégica, una narrativa cuidadosamente manipulada para encajar en el molde patriarcal que se imponía. Durante siglos, generaciones enteras crecieron sin saber que María Magdalena tal vez fue la figura más cercana al corazón de Jesús. Las curiosidades religiosas que rodean su historia son más que datos ocultos. Son puertas hacia una comprensión más profunda del Evangelio. Hoy en día, muchos estudiosos, incluso dentro del ámbito teológico oficial, han comenzado a redignificar su imagen, no como una seguidora secundaria, sino como una discípula amada, una guía espiritual e incluso, posiblemente, una compañera íntima del Mesías. El Evangelio de María, por ejemplo, la presenta consolando a los discípulos, interpretando visiones y enfrentando con valentía la resistencia de Pedro. Eso no puede ser ignorado. ¿Te imaginas cómo habría cambiado la historia si esta versión hubiese prevalecido? Si María hubiera sido reconocida abiertamente como líder, como maestra, como fundadora junto a Jesús, la historia de la Iglesia sería completamente distinta. Pero no fue así. En lugar de elevar su figura, la tradición decidió convertirla en ejemplo de arrepentimiento, cuando en realidad su papel fue el de una mujer fiel, valiente y llena del Espíritu. Es hora de volver a mirar, de volver a las Escrituras con los ojos libres de prejuicio, de permitir que el Espíritu Santo revele lo que ha estado enterrado por siglos, porque María Magdalena no es solo parte del pasado, representa a todas las voces silenciadas en la historia espiritual. Su historia nos deja una lección poderosa. Aunque la verdad sea manipulada, Dios siempre la resucita. Y tú, que estás viendo este video, tal vez también has sido silenciado, incomprendido o juzgado. Pero si María fue testigo de la resurrección, tú también puedes ser testigo de una nueva verdad. Y eso, créelo, es solo el comienzo, porque lo que exploraremos a continuación puede cambiar para siempre tu manera de entender la fe. Vamos a sumergirnos en los evangelios apócrifos, esos textos que muchos temen, pero que contienen secretos que pueden acercarte más al verdadero rostro del Maestro. ¿Estás listo para continuar este viaje? Cuando escuchamos hablar de evangelios apócrifos, muchos piensan de inmediato en textos peligrosos, heréticos o simples invenciones sin valor espiritual. Pero, ¿alguna vez te has preguntado quién decidió eso? La palabra apócrifo significa literalmente oculto o no reconocido. No significa falso. Y ahí está el punto clave. Muchos de estos escritos fueron leídos, amados y reverenciados por comunidades cristianas enteras en los primeros siglos. Textos como el Evangelio de Tomás, el de María, el de Felipe o los Hechos de Pedro circulaban abiertamente entre creyentes fieles. Algunos incluso se leían en reuniones de culto antes de que existiera una definición oficial sobre qué debía formar parte del Nuevo Testamento. Estas curiosidades religiosas nos revelan que la fe cristiana original fue mucho más plural y rica de lo que la mayoría imagina. Entonces, ¿por qué fueron excluidos esos textos? La respuesta, una vez más, está en el poder. El siglo IV, cuando el emperador Constantino declaró el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, se volvió urgente unificar la doctrina.
ya no se trataba solo de cuestiones espirituales, sino de gobernabilidad. No podían permitirse múltiples versiones sobre quién era Jesús o qué enseñaba. Así nacieron los concilios, las votaciones, las prohibiciones y aquellos textos que ofrecían una imagen de Jesús más cercana, mística o humana, fueron apartados, condenados o simplemente olvidados. Y no es coincidencia que muchos de estos escritos resaltaran aspectos profundamente humanos de Jesús: su conexión especial con las mujeres, su apertura a la experiencia interior, su cercanía emocional. También promovían una fe más libre, menos dependiente de intermediarios, una fe donde la relación con Dios era directa, vivencial, transformadora. ¿Te das cuenta del impacto que eso habría tenido en una iglesia que buscaba control absoluto? Uno de los textos más reveladores en este sentido es el Evangelio de Tomás. En él, Jesús no realiza milagros ni habla de su muerte, sino que entrega dichos de sabiduría profunda. Enseña que el reino está dentro de ti, que la luz que buscas no está afuera, sino en tu interior. ¿Te imaginas cómo sería tu fe si desde pequeño te hubieran enseñado que el reino de Dios no está allá lejos, sino dentro de ti? Otro texto igualmente poderoso es el Evangelio de María, donde ella interpreta visiones celestiales y comparte enseñanzas que los otros discípulos no comprenden. Y en el Evangelio de Felipe se menciona una relación cercana y quizás íntima entre Jesús y María Magdalena. Estos escritos, aunque no figuren en la Biblia tradicional, desafían nuestra comprensión y nos invitan a ver al Maestro desde otra óptica, una que tal vez se acerca más al Jesús real que caminó entre los hombres, tocó corazones y valoró profundamente la dimensión espiritual femenina. Claro, esto no significa que todos los textos apócrifos deban aceptarse sin cuestionamiento. Como todo documento antiguo, deben ser examinados, contrastados, discernidos con sabiduría y oración. Pero el hecho de que hayan sido censurados no los convierte automáticamente en falsos. Quizá contienen piezas clave de un rompecabezas que ha estado incompleto por siglos, y si Dios permitió que sobrevivieran, incluso escondidos en cuevas, en códices deteriorados y manuscritos olvidados, ¿no será porque aún tienen algo que revelarnos? ¿No será que el Espíritu Santo sigue hablando no solo a través del canon, sino también desde aquello que fue ignorado? La realidad es que estos evangelios resultan incómodos, no porque sean ofensivos, sino porque nos invitan a una fe más viva, más personal, menos dependiente de estructuras rígidas. Y eso, para muchos líderes religiosos a lo largo de la historia, fue una amenaza. Hoy, gracias a descubrimientos como los manuscritos de Nag Hammadi, tenemos acceso a esas voces antiguas que estuvieron silenciadas durante siglos. Voces que tal vez susurraban una verdad más profunda, que Jesús no vino a fundar una institución, sino a despertar almas. Y ese despertar no terminó. Al contrario, continúa hoy, contigo, con cada uno que se atreve a buscar la verdad más allá de lo que siempre le contaron. En el próximo paso de este recorrido vamos a adentrarnos en uno de los evangelios más polémicos de todos, el Evangelio de Felipe. Este texto, escrito probablemente en el siglo II o III, no intenta narrar la vida de Jesús como lo hacen los evangelios canónicos. En lugar de eso, se enfoca en temas profundamente espirituales: la unión del alma, el misterio de la revelación interna y el camino hacia el reino desde el interior. Pero hay un pasaje que ha generado debate por generaciones, aquel en el que María Magdalena es mencionada no como discípula ni seguidora, sino como la compañera de Jesús. Esa palabra, en el idioma original, tiene un peso que va mucho más allá de lo simbólico.
¿Qué quiso decir realmente el autor con ese término? ¿Qué tipo de vínculo unía a Jesús con María? La frase más citada y también más dañada por el paso del tiempo dice así: y la compañera del Salvador es María Magdalena. Él la amaba más que a todos los discípulos y la besaba frecuentemente en... Y aquí el manuscrito está deteriorado. Algunas traducciones lo completan como en la boca, aunque otras han preferido suavizarlo. Lo importante es comprender que, en el contexto del copto original, lo que se insinúa es una relación profunda de afecto y preferencia, una conexión única. Esto por sí solo no prueba que Jesús estuviera casado, pero sí pone a María Magdalena en un lugar de intimidad espiritual que no se puede ignorar. En tiempos antiguos, un beso no era necesariamente una señal de romanticismo como lo entendemos hoy. Podía representar comunión espiritual, transmisión de sabiduría o lazos afectivos sagrados. Sin embargo, lo que realmente incomoda a muchos no es el beso en sí, sino la clara afirmación de que Jesús la amaba más que a todos los discípulos. ¿Por qué? ¿Qué tenía María que no tenían los demás? Según el Evangelio de Felipe, ella encarnaba la sabiduría, la revelación interior, la feminidad espiritual. Mientras los discípulos discutían entre ellos, María entendía el misterio. Esa distinción no solo dice mucho sobre ella, sino también sobre el tipo de maestro que fue Jesús. Uno que no elegía por estatus ni por género, sino por la disposición del alma. No es de extrañar que, en varios textos antiguos, Pedro aparezca incómodo ante la cercanía entre Jesús y María. En el Evangelio de María, por ejemplo, se conserva una escena reveladora en la que Pedro cuestiona: ¿cómo puede él hablar con una mujer y preferirla a nosotros? Esta frase refleja algo más que celos. Es un reflejo temprano del patriarcado que ya se filtraba en las primeras comunidades. Jesús, sin embargo, rompía los esquemas. No se sujetaba a normas humanas, elevaba a los despreciados, honraba a los olvidados y empoderaba a las mujeres. ¿Por qué no habría de compartir su misión más íntima con una de ellas? Quizás el verdadero problema no sea si Jesús tuvo o no una esposa. Tal vez lo inquietante es que se nos haya enseñado a temer su humanidad, como si amar, sentir o establecer lazos afectivos lo hiciera menos divino. Pero es justo lo contrario. Cuanto más humano fue, más comprensible se vuelve su divinidad. El Evangelio de Felipe nos invita a abandonar el miedo y abrir el corazón a una verdad más amplia. No se trata de escandalizarnos, sino de profundizar, de atrevernos a mirar más allá de las versiones oficiales y preguntarnos: ¿quién fue realmente Jesús? ¿Qué tipo de relaciones cultivó? ¿Qué enseñanzas han sido omitidas porque no convenían? Aunque fragmentado, el Evangelio de Felipe sigue resonando como un eco antiguo que no se ha apagado. Habla de una relación espiritual intensa entre Jesús y María Magdalena. Y tú, que estás viendo este video, no llegaste hasta aquí por casualidad. Si has buscado respuestas, estás en el camino correcto, porque lo que viene a continuación va aún más lejos. Nos invita a ver a María Magdalena desde una nueva perspectiva, no solo como compañera espiritual, sino quizás como la discípula principal. ¿Te atreves a seguir descubriendo lo que fue ocultado durante siglos? A lo largo de los siglos, la figura de María Magdalena ha sido una de las más distorsionadas y debatidas en toda la tradición cristiana. Se ha hecho todo lo posible por encasillarla, por reducirla, por dejarla en los márgenes. Pero si observamos su papel con ojos espirituales y el corazón abierto, descubrimos algo muy diferente. No fue una seguidora más. Fue alguien profundamente conectada con el alma y la misión de Jesús. Estuvo presente en todos los momentos clave,
la crucifixión, el entierro y la resurrección, cuando muchos otros habían huido. Eso no fue una coincidencia, fue una elección divina. El hecho de que ella haya sido la primera en ver al Cristo resucitado debería haber sido motivo suficiente para reconocerla como una líder espiritual, como una apóstol en todo el sentido de la palabra. Pero no fue así. ¿Por qué? ¿Acaso fue su condición de mujer la barrera que impidió que la historia la colocara en el lugar que le correspondía? Imagina por un momento si hubiese sido Pedro o Juan quienes vieran primero al resucitado. Sus nombres estarían en vitrales, esculturas, himnos y monumentos. Pero fue una mujer. Y eso, para muchos, fue motivo suficiente para silenciar su protagonismo. Y lo más impactante es que no solo fue testigo, sino que recibió una misión directa: anunciar la victoria sobre la muerte. Es decir, fue enviada como mensajera del evento más trascendental del cristianismo. Eso la convierte teológicamente en la primera evangelista. Entonces, ¿por qué no se le honró como tal? Porque su historia implicaba una verdad más profunda: que Jesús no solo amaba a María como discípula, sino como alma afín. Y eso, en su esencia, lo cambia todo. Las curiosidades religiosas que envuelven a esta mujer apuntan a un vínculo que pudo haber sido espiritual, emocional y quizás también matrimonial. La idea de que Jesús pudo haber tenido una esposa no es nueva. Desde los primeros siglos de la Iglesia, ciertos textos y tradiciones sugirieron una relación especial entre él y María Magdalena. En el contexto del judaísmo del siglo I, no habría sido extraño. Al contrario, los rabinos eran normalmente hombres casados. El celibato no era la norma. Entonces, si Jesús hubiera estado casado, no habría causado escándalo, salvo para quienes quisieran ocultarlo, porque una esposa no encaja con la imagen de un Mesías etéreo, separado del mundo. Una esposa lo vuelve humano, cotidiano, cercano. Y eso era precisamente lo que muchos querían evitar: un Jesús que amó, que compartió la vida diaria, que se relacionó profundamente con una mujer. No es menos divino, es más accesible, más real, más poderoso. Algunos preguntan, si tuvo esposa, ¿por qué no? ¿Lo dice claramente la Biblia? Pero esa pregunta parte de una ingenuidad. Hay muchas cosas que la Biblia no menciona explícitamente, pero que se comprenden por el contexto, la tradición y los textos antiguos. Además, no podemos olvidar que lo que hoy conocemos como Biblia fue compuesto, editado y seleccionado por hombres en contextos históricos con intereses particulares. Si pudieron convertir a María en prostituta, ¿qué les impediría suprimir una unión más profunda? Aquí no se trata de alimentar morbo ni de cuestionar por cuestionar. Se trata de acercarse a la verdad espiritual. Jesús valoró profundamente a María, y ella, a su vez, lo siguió hasta el final. ¿No es esa la imagen más auténtica del discipulado? Tal vez nunca sabremos con certeza si fueron legalmente marido y mujer, pero lo que sí podemos afirmar, con fe y conciencia, es que María Magdalena tuvo un lugar especial en la vida de Jesús. Fue su confidente, su testigo, su voz cuando otros callaban. Y eso ya la coloca en una posición única, no como sombra del Salvador, sino como reflejo de su luz. Porque en el amor entre Jesús y María, sea espiritual, simbólico o literal, hay una enseñanza que sigue viva hasta hoy. El reino de Dios también se construye con ternura, con intimidad, con fidelidad silenciosa. Y es justamente esa dimensión la que exploraremos a continuación. Para comprender mejor la posible relación entre ambos, necesitamos mirar cómo se entendía el matrimonio en el judaísmo del siglo I. En esa
época, casarse no era solo una obligación social, era un acto espiritual profundo, una unión de almas. Existía la creencia del Sibuj, dos mitades predestinadas que, al encontrarse, formaban una sola unidad ante los ojos de Dios. El matrimonio, para un judío piadoso de aquel tiempo, era visto como parte del cumplimiento de la voluntad divina. Incluso los rabinos eran animados a casarse como señal de madurez y obediencia. El celibato era una excepción, adoptado por grupos aislados como los esenios, que vivían en comunidades apartadas. Pero Jesús no era un esenio. Estaba entre la gente, compartía comidas, caminaba por las aldeas, lloraba, reía, abrazaba. ¿Por qué entonces asumir que vivía en un completo aislamiento emocional? Nada en su forma de vivir indica desconexión. Todo en él reflejaba relación, entrega, cercanía, y María Magdalena aparece una y otra vez en escenas donde esa intimidad espiritual se hace evidente. Las curiosidades religiosas que nacen de esta realidad cultural nos invitan a cuestionar nuestras ideas modernas sobre espiritualidad y afecto. En varias corrientes del judaísmo místico, el amor entre un hombre justo y su compañera era considerado reflejo del amor divino. La Shekhinah, la presencia de Dios, se manifestaba especialmente en esa armonía sagrada. Incluso el Cantar de los Cantares, atribuido a Salomón, era interpretado tanto como una metáfora del amor entre Dios e Israel, como una celebración literal del amor humano. Jesús conocía bien esas escrituras. Y si su intención era enseñarnos el amor en su forma más plena, ¿no sería lógico que lo hiciera también a través de un vínculo real y visible? Además, en el contexto semítico del siglo I, las emociones y los lazos afectivos no siempre se expresaban con palabras directas como lo hacemos hoy. Muchos gestos tenían un valor simbólico y espiritual muy profundo. Compartir una mesa, ungir los pies de alguien, llorar juntos. Todo eso era una forma de manifestar unidad y amor sincero. Y María Magdalena está presente en todas esas escenas. Ella fue quien ungió, quien lloró, quien permaneció. En muchos sentidos, vivió los gestos propios de una esposa consagrada. Aunque la Biblia no lo diga con todas sus letras, sus acciones hablan por sí solas. Si Jesús enseñaba con parábolas, con gestos, con símbolos vivientes, ¿por qué no habría de enseñar también con una relación auténtica? Tal vez su vínculo con María fue una de esas parábolas vivas, una enseñanza encarnada. Y lo que emerge de esta reflexión no es escándalo, sino posibilidad. Jesús no necesitaba rechazar el amor humano para ser santo. Al contrario, mostrar que es posible vivir un amor puro, profundo y guiado por lo divino es una forma aún más poderosa de revelar el reino. Quizás en su cercanía con María Magdalena quiso enseñarnos que el amor verdadero no aparta a Dios, lo refleja. Esta idea nos prepara para lo que viene a continuación. Cómo, con el paso del tiempo, la figura femenina fue sistemáticamente apagada dentro de la historia oficial de la Iglesia, porque lo que comenzó como una relación sagrada se transformó en un silencio impuesto. Un silencio que no solo afectó la memoria de María Magdalena, sino también la espiritualidad de millones de personas. Y comprender por qué y cómo se borró lo femenino del relato es esencial para recuperar una fe completa, equilibrada y verdadera. Porque si Dios creó al ser humano varón y hembra a su imagen, ¿por qué fue la mitad femenina la que terminó marginada? Cuando pensamos en los orígenes del cristianismo, solemos imaginar un grupo de hombres recorriendo aldeas con Jesús, predicando y haciendo milagros. Pero esa imagen está incompleta. Desde el principio, las mujeres jugaron un papel esencial en el movimiento. No eran solo acompañantes silenciosas, sino discípulas activas, líderes, financiadoras, profetisas y maestras.
Figuras como María Magdalena, Marta, Priscila, Febe y Junia aparecen no solo en los evangelios, sino también en textos antiguos como pilares de las primeras comunidades. Su presencia no era decorativa, eran verdaderas columnas espirituales que sostenían y expandían el mensaje del Maestro. Y no estamos hablando de un detalle aislado. Estas mujeres predicaban, organizaban reuniones, instruían a otros creyentes y en algunos casos eran reconocidas como apóstoles. Lo que hoy podría parecer revolucionario, en realidad era parte del mensaje original de Jesús. Él rompió todas las normas sociales de su época en cuanto a la mujer. Habló con la samaritana en público, Juan 4, defendió a la mujer adúltera, Juan 8, elogió la fe de la mujer sirofenicia, Marcos 7, y permitió que una mujer lo ungiera con perfume en un acto de devoción íntima, Lucas 7. En una cultura donde las mujeres ni siquiera podían estudiar la Torá, Jesús las enseñaba y las dignificaba. Muchas mujeres encontraron en él una libertad que el sistema religioso les había negado. Por eso lo seguían, lo sostenían y lo anunciaban. Sin embargo, esta es una de las curiosidades religiosas más ocultas por la historia oficial. Incluso el apóstol Pablo en sus cartas reconoce a varias mujeres como colaboradoras en la misión. En Romanos 16:1, saluda a Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Menciona a Priscila antes que a su esposo Aquila, destacando su liderazgo. Y en Romanos 16:7 se refiere a Andrónico y Junia como notables entre los apóstoles. Junia, una mujer, fue reconocida como apóstol. Y eso fue tan incómodo que algunos escribas medievales masculinizaron su nombre transformándola en Junias. Así fue como poco a poco la presencia femenina comenzó a ser borrada, corregida o diluida. No por falta de fe o de capacidad espiritual, sino por decisiones estructurales que respondían al deseo de control. Incluso en la iconografía cristiana, las mujeres pasaron a ocupar roles pasivos. La Virgen María fue reducida a una madre silenciosa. Las santas fueron retratadas como mártires sufridas y las discípulas como figuras de fondo. Todo lo que recordaba que la iglesia también fue construida por mujeres fue oscurecido, y con esa pérdida simbólica también se empobreció la espiritualidad cristiana. Estas curiosidades religiosas nos muestran que el problema no fue teológico, sino político y cultural. Al excluir lo femenino, se desequilibró la teología, la liturgia y la manera misma de concebir a Dios. El Creador, que en la Biblia se manifiesta tanto con rasgos paternos como maternos, fue reducido a una figura exclusivamente masculina. Se olvidó que Génesis 1:27 dice: «Y creó Dios al ser humano a su imagen, varón y hembra los creó». Ambos reflejan la imagen divina. ¿Cómo entonces justificar una fe que sistemáticamente ha marginado a la mujer? Esa contradicción no nace de Dios, nace del poder. Pero la buena noticia es que el Espíritu Santo sigue soplando. Y hoy muchas mujeres están recuperando su lugar. Predican, enseñan, escriben, lideran comunidades y lo hacen no desde la rebeldía, sino desde el llamado auténtico de Dios. Como María Magdalena, llevan una luz que no puede ser apagada. Cada vez que una mujer alza su voz con sabiduría y autoridad espiritual, está resucitando un fragmento del cristianismo primitivo. Está recordándole al mundo que el reino de Dios no es exclusivo, sino inclusivo, que el Espíritu no discrimina por género, que Jesús sigue llamando hoy, y quien tiene oídos para oír, que oiga, sea hombre o mujer. Y si lo piensas bien, este silenciamiento de lo femenino también nos ayuda a entender por qué la figura de María Magdalena fue tan deformada con el paso del tiempo.
Reconocerla como esposa o como discípula principal implicaba abrir una puerta que había sido sellada durante siglos, la del poder espiritual de la mujer. Y esa puerta, hoy, está comenzando a ser forzada por la verdad. En el siguiente punto, vamos a mirar de frente una pregunta que inquieta a muchos. ¿Qué pasaría con la fe si aceptáramos que Jesús estuvo casado? ¿Realmente se derrumbaría todo? ¿O, por el contrario, nos acercaría aún más al corazón de Dios? Cuando alguien escucha por primera vez la posibilidad de que Jesús haya tenido una esposa, la reacción suele ser de sorpresa, escándalo o rechazo. Algunos dicen, eso es imposible. Otros afirman, eso destruiría mi fe. Pero tal vez la pregunta más importante que debemos hacernos no es si Jesús estuvo o no casado, sino ¿qué es lo que realmente sostiene mi espiritualidad? ¿Es la imagen de un Jesús célibe la que transforma mi vida? ¿O es su mensaje de amor, su entrega total, su resurrección? La verdad es que muchas personas han construido su fe sobre una imagen rígida, moldeada más por la tradición que por la realidad del Evangelio. Y quizás ha llegado el momento de reconstruir, no para perder la fe, sino para fortalecerla con raíces más humanas, más verdaderas, más encarnadas. Aceptar que Jesús pudo haber estado casado no le quita santidad, la amplifica. Muestra a un Dios que se involucró plenamente con la experiencia humana, que no vino a mirar desde lejos, sino a amar desde dentro. Si tuvo esposa, conoció la intimidad, la ternura compartida, los desafíos de convivir, y eso no lo hace menos divino, lo hace más cercano. ¿Qué mejor forma de enseñarnos a amar que amando? ¿Qué mejor manera de mostrarnos fidelidad que siendo fiel a una compañera de camino? Para muchos, esta posibilidad puede parecer nueva o incluso incómoda, pero recuerda, lo que incomoda no siempre es falso. A veces simplemente ha estado oculto demasiado tiempo. La fe auténtica no se construye sobre el miedo a hacer preguntas, sino sobre la valentía de buscar la verdad. Si Jesús realmente tuvo una esposa, eso no cambia su mensaje, no anula su sacrificio, no desmerece su resurrección. Al contrario, puede enriquecer nuestra comprensión de todo eso, porque entonces vemos a un Salvador que no solo predicó desde lo alto, sino que caminó a nuestro lado, vivió nuestras emociones y entendió el amor desde lo más profundo. Un Jesús así no se vuelve menos digno de adoración. Se vuelve más cercano, más accesible, más real. Un Cristo que guía desde el corazón, no desde la distancia. Y quizás la pregunta que deberíamos hacernos no sea, ¿tuvo Jesús una esposa?, sino, ¿estoy dispuesto a dejar que mi fe evolucione con la verdad? Muchas personas temen que aceptar esto debilite la autoridad de la Iglesia. Pero la autoridad que verdaderamente importa no es la institucional, sino la espiritual, la que nace del encuentro personal con Dios. Nadie alcanza el cielo por repetir dogmas, sino por vivir el amor, la compasión y la verdad. Si Jesús estuvo casado, eso no significa que debamos reformar toda la estructura del cristianismo. Solo significa que hemos ignorado una dimensión de su humanidad. Y al recuperarla, podemos descubrir nuevas maneras de seguirlo, de predicarlo, de amarlo con más autenticidad. Porque si la estructura artificial que se impuso comienza a caer, lo esencial permanece: la cruz, la tumba vacía, el reino de Dios. Lo que se derrumba no es la fe, sino la imagen estática que nos enseñaron. Y eso, lejos de ser una pérdida, puede ser una bendición, porque al conocer a un Jesús más humano, descubrimos un Dios más cercano.
En la próxima parte vamos a explorar cómo es posible vivir una fe profunda, auténtica y viva, incluso aceptando que la historia oficial no siempre nos contó todo. Durante siglos, muchos confundieron fe con tradición y verdad con costumbre. Pero estas tres realidades, fe, verdad y tradición, no siempre caminan juntas. La fe es un vínculo vivo con Dios, un acto dinámico que se alimenta del Espíritu. La verdad es eterna, pero a veces ha sido ocultada o distorsionada. Y la tradición es una construcción humana, moldeada por intereses históricos, políticos y culturales que muchas veces poco tienen que ver con el Evangelio puro. Comprender esta diferencia es esencial, porque cuando creemos que la tradición es igual a la verdad, corremos el riesgo de defender errores por lealtad. Y cuando pensamos que tener fe es repetir fórmulas antiguas sin reflexión, dejamos de escuchar la voz fresca de Dios que sigue hablando hoy. Jesús mismo desafió muchas tradiciones de su tiempo. Sanó en sábado, habló con mujeres en público, tocó a los intocables y comió con pecadores. Por eso fue rechazado por muchos líderes religiosos, porque ponía el amor por encima del rito, la verdad por encima de la costumbre. Y aún hoy, su espíritu nos invita a hacer lo mismo. Cuando nos enfrentamos a temas incómodos como la posibilidad de que Jesús haya tenido una esposa, es natural sentir resistencia. Pero debemos preguntarnos, ¿esa incomodidad viene de mi fe o de una tradición que nunca cuestioné? Porque una fe madura no le teme a la verdad, la busca, la abraza, la transforma en vida. Muchos creyentes temen que hacer preguntas sea una falta de respeto a Dios, pero en realidad es un acto de reverencia. Jesús prometió en Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Cómo podremos ser guiados si no estamos dispuestos a caminar hacia lo que no conocemos? La tradición tiene su valor, claro. Nos conecta con quienes caminaron la fe antes que nosotros, pero no es infalible. Y cuando una tradición se opone al amor, a la justicia o a la revelación de Dios, debe ser superada, porque el Creador no está limitado por estructuras humanas. Él es más grande que cualquier concilio, que cualquier dogma, que cualquier interpretación oficial. Hay una libertad profunda en reconocer que Dios sigue hablando, que no se quedó atrapado en el pasado, que continúa revelando verdades, o mejor dicho, rescatando antiguas verdades que fueron olvidadas por conveniencia. Quizá la relación entre Jesús y María Magdalena sea una de esas verdades. O tal vez no, pero lo importante es estar dispuestos a mirar con honestidad, a preguntar sin miedo, a buscar con sinceridad, porque un hijo de Dios no teme hacer preguntas. Lo que teme es vivir en la ignorancia espiritual. La verdadera fe no es frágil, no se derrumba ante un manuscrito antiguo, no tiembla ante un descubrimiento histórico. La fe verdadera florece cuando se la desafía con humildad y se la nutre con discernimiento. Por eso, si estás aquí, si has llegado hasta este punto, es porque estás preparado para ver con otros ojos. Acércate a estas curiosidades religiosas no con miedo, sino con esperanza, porque cada verdad redescubierta nos acerca más al corazón de Dios. Y si Jesús vivió más plenamente de lo que nos contaron, entonces tenemos aún más razones para amarlo, porque no solo nos salvó desde la cruz, también nos comprendió desde la vida, y eso nos conduce al siguiente punto: ¿cómo podemos vivir una espiritualidad madura, libre y profunda, sin abandonar la fe y sin cerrar los ojos a lo que la historia ocultó? Porque amar a Jesús más allá del mito es redescubrirlo como alguien vivo, no como una figura lejana encerrada en vitrales. Es salir del molde rígido de una imagen construida por siglos de tradición eclesiástica y reencontrarse con el hombre que caminó por Galilea,
que tocó corazones, que amó profundamente. Muchos han aprendido a adorar al Cristo de los altares, inalcanzable, impenetrable, pero nunca se han permitido conocer al Jesús que vivió con emociones reales, con vínculos humanos verdaderos. Y aquí no se trata de escándalo, sino de redención, porque un amor que teme a la humanidad de Jesús aún no ha madurado, y una fe que exige negar lo humano para defender lo divino. Tal vez ha olvidado que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús no vino a enseñarte a reprimir tu humanidad, sino a redimirla. En ese proceso, María Magdalena representa el puente entre lo divino y lo humano. Ella fue testigo del amor encarnado. Por eso, esta mirada espiritual renovada es una invitación. Deja de temerle a la verdad, deja de temer a un Jesús más humano. Porque cuanto más humano fue, más divino se vuelve, más cercano, más admirable, más digno de ser amado. Y si este camino ha tocado tu alma, quédate con nosotros. Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete, activa las notificaciones y comparte este mensaje con alguien que necesite despertar. Porque lo que viene también va a sacudir tu alma.